¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la estación de Canfranc. Analizaremos con nuestros invitados el impulso que ha dado ya Francia para abrir esta línea internacional y también de la apuesta que ha hecho el Gobierno de Aragón. Hablaremos además de la jornada de innovación en el empleo que se celebró esta semana en Zaragoza con la asistencia del exministro Pimentel. Y para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Salvador, buenas noches. Muy buenas noches. Adolfo Barrena, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Adolfo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Paula Bardavillo del PAR. Paula, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema, de la estación de Canfranc y de ese apoyo o ese impulso que por la parte francesa parece que se va a dar en los próximos meses. Se va a iniciar las obras para unir la línea de ferrocarril hasta el último tramo de Bedú, con lo que quedaría unos 28 kilómetros hasta la frontera con España, la frontera con Aragón. Bueno, ¿qué os parece, en primer lugar, este impulso que está dando Francia a la línea para la apertura de Canfranc? ¿Creéis que se va a reflejar también por el lado de España? ¿Creéis que se va a aprovechar esta mano tendida por la parte francesa? Salvador. Bueno, el tema de Canfranc, el tema de la estación de Canfranc, el tema de la conexión con Francia por los Pirineos, pues es un tema que no sé, casi que se podría decir muy manido, ¿no? En cuanto a que de forma recurrente prácticamente en todas las etapas, con todos los gobiernos, sale a la palestra. Lo cierto es que la realidad es que ha pasado mucho tiempo y seguimos ahí con dificultades. En este momento en el que las dificultades son mayores porque hay dificultades económicas, al final no nos olvidemos que cualquier proyecto de esta índole es un tema económico, que partidas presupuestarias a nivel desde el gobierno central o desde el gobierno autonómico o qué parte de colaboración hay desde Bruselas, pues el momento económico no es el más idóneo. Ahora, por una parte está que el gobierno central el ADIF traspasa la propiedad de la estación al gobierno autónomo, ya es propiedad. Tiene parte positiva y parte positiva en el sentido de que, bueno, pues ya no tienes que preguntarle al ADIF qué haces con la estación, sino que está dentro de tus competencias porque eres propietario, pero por otra parte está la parte de la colaboración necesaria para un proyecto de esta índole, ¿no? Bueno, son los dos temas, la conexión, en el que Francia anuncia que, bueno, ya están a cerca de 20 kilómetros, perdón. Todo que se vaya avanzando ahí, pero realmente es lento. Y todos sabemos que son las regiones del sur en Francia y las regiones del norte y del centro. Las regiones del sur, lamentablemente, para nuestros intereses en este tema, no pintan mucho. O sea que todas esas declaraciones son bienvenidas porque yo creo que son avances. Y además yo estoy convencido que al menos esa conexión con el túnel de Baja Cota pues llegará, no sé cuándo llegará, y que puede ser también un impulso lo que se vaya acometiendo, los proyectos que se vaya acometiendo, cómo se acondiciona la estación y qué proyectos se desarrollan allí, ¿no? Adolfo, ¿cómo ves este impulso de Francia? ¿Crees que sí que puede servir para que España apueste seriamente por esa apertura? Yo creo que eso sirve para sacarle los colores a España, totalmente. Al otro lado vemos un gobierno, el francés, que está trabajando para reabrir y por lo tanto para consolidar un ferrocarril que vertebra territorio, que no es el elitista de alta velocidad y que en definitiva es más sostenible que lo que aquí se está haciendo. A este lado, más allá de la película, porque claro, yo viendo allí a la ministra y a la señora Rudí me recordaba a Doctor Zhivago, ¿no? O sea, allí la nieve y las pieles y esa serie de cosas. Pero claro, a este lado nos encontramos la ministra que está cerrando líneas de ferrocarril, porque las está cerrando, unas cuantas aquí en Aragón, que no se ha enterado todavía de que no está electrificada la línea hasta Canfranc, que llega incluso a cometer la estupidez de hablar de la catenaria, que la iban a mejorar, primero la tendrían que poner. Y vemos al gobierno de Aragón que no compra la estación de Canfranc para que sea la estación del ferrocarril que la conexiona, no. La compra para dedicarla a que sirva de base para esa aberración ambiental y económica incluso que es el plantear la unión de las estaciones de esquí en una época en la que está recortando absolutamente todo,
y de pronto encuentra una cantidad de dinero para que haga caja el gobierno, porque no es que se lo hayan transferido, no, el gobierno se lo ha vendido. Y entonces una propiedad que hasta ahora era de la DIF, que la ha tenido abandonada, que bueno, ahora para entrar allí pues hay que, en fin, hay que ponerla en valor y todavía no nos han dicho eso cuánto nos va a costar, y además encima se ha firmado un convenio que todavía le va a permitir sacar plusvalías, si es que las hay, al propio DIF, que es quien ha venido a hacer caja. Pues evidentemente, bueno, me quedo con lo de la película, pero es una mala película, ¿eh? Ni siquiera es de chiste. Es profundamente dramática el que a la ciudadanía ahora todavía se le intente vender que, hombre, que esto que ha hecho allí el gobierno de Aragón ha sido ya el colmo. Bueno, el gobierno de Aragón lo que ha hecho allí ha sido otra vez el ridículo. Madrid se ha soltado una cosa que evidentemente no le interesaba y no la quería, se la ha empaquetado al gobierno de Aragón, no tiene claro eso para qué va a servir, y aunque lo tuviera claro no tiene dinero económico, y desde luego eso no va a servir en absoluto para reabrir el Canfranc, que se supone que una vez que nos han dado en las narices con la travesía central del Pirineo, pues era la única posibilidad que teníamos de tener una conexión internacional por Aragón, ¿no? Por lo tanto, bien que los franceses están haciendo sus deberes, pero hombre, aquí a este lado, tanto el gobierno de Madrid como el de Aragón se está cubriendo de gloria. ¿Va a servir para reabrir el Canfranc, como cuestionaba Adolfo, esta compra por parte del gobierno de Aragón de la estación? Hombre, yo creo que no se puede poner en duda que la adquisición que hace el gobierno de Aragón de la estación de Canfranc, sin duda, tiene como fin último el lograr la reapertura, ¿no? Y yo creo que es importante, tiene una importancia máxima esa adquisición de cara a apoyar ese proyecto de la reapertura de la línea. Está claro que ese proyecto es importante mucho para Aragón, pero también para España entera, y entonces el Gobierno de la Nación también tiene que apoyarlo decididamente. En este sentido, claro, el hecho de que el Gobierno de Aragón adquiera la estación por un precio cierto, cuando en el convenio que se firmó en su día pues no estaba estipulado este precio porque había otras contraprestaciones y demás, se basa en que el hecho de que el Gobierno de la Nación aduce problemas legales para hacerlo. Pues bueno, yo creo que este problema de tener que ahora poner dinero se debe de soportar, digamos, por la importancia que tiene el proyecto en sí, ¿no? Entonces, lo que sí que debe de exigir el Gobierno de Aragón ahora al Gobierno de la Nación es que esa buena predisposición que ha demostrado el Gobierno poniendo ese dinero para poder transmitirse la propiedad sea también contraprestado por el Gobierno de la Nación, que también en fin, haga la inversión correspondiente para llevar a cabo esa interconexión de las líneas con Francia máxima, cuando ahora Francia parece apostando decididamente por hacer la inversión que también debe de llevar a cabo el Estado galo, ¿no? En este caso, pues bueno, vemos como la región de la Aquitania está también poniendo de manifiesto el interés máximo que tiene para Francia y para toda Europa esta conexión, y por tanto, pues bueno, yo creo que el Gobierno ha hecho bien en apostar decididamente por la reapertura del Canfranc con esta adquisición. Sabemos que nos cuesta dinero, pero bueno, entendemos, o creo que entiende el Gobierno de Aragón, y la ciudadanía aragonesa debe de comprenderlo y apoyarlo, el hecho de que esta inversión es una inversión rentable, que ha de ser rentable cuando se produzca la reapertura, y que por tanto ha sido, a mi juicio, ha sido correcta y en fin, que se debe de apoyar. Pero yo supongo, Paula, que tú conoces igual que yo los presupuestos del Estado para el próximo año. Y claro, uno ve el compromiso del gobierno galo y habla de 125 millones en un plazo para que eso esté funcionando en el año 2015. Y ves los presupuestos del gobierno español, lo que tú dices que se tiene que comprometer, y no tiene ni 6 cifras, ¿eh? Es decir, ni 1 millón siquiera. Y eso después del numerito de que se les había olvidado y llegó Superbiel allí en la comisión bilateral y arregló no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces no es creíble. Y no es cierto que comprar la estación para lo que ha dicho el gobierno que la quiere comprar, ¿eh? Que ha dicho que la quiere comprar para convertirla en todo menos en una estación de tren. Hombre, pero no se puede decir que el Gobierno de Aragón haya descartado que se dirija destine a la reapertura. Yo digo que la compra de la estación no se puede vender la moto. Ya me gustaría que fuera el tren en vez de una moto. De motos ya tenemos bastantes en Alcañiz. Ya me gustaría que fuéramos serios y que le dijéramos a los ciudadanos y ciudadanas que, mira,
cuando no hay para becas de comedor, de pronto encontramos 300.000 euros que se sepan para comprar una estación para un proyecto que no se sabe cuándo se va a hacer. Ya me gustaría que eso se explicara. Y lo que no se puede permitir, desde luego Izquierda Unida nos lo va a permitir, es que a la ciudadanía se le venda la moto de que eso es para ayudar a la reapertura del Canfranc. No, el Canfranc se reabre con voluntad política, con recursos, con dinero y no haciendo lo que están haciendo, que evidentemente es todo lo contrario. ¿Creéis entonces que falta voluntad política, quizá más a lo mejor desde el Estado central? La presidenta, ¿crees que le escucharán al poner en valor este proyecto en Madrid? Salvador. Bueno, yo creo que todo este tipo de proyectos que, con dificultades como las que venía yo comentando antes, yo creo que es ir dando pasos. A veces los pasos son cortitos, pero bueno, que sean pasos adelante, que esté ahí, porque yo creo que si no se consigue pues la pretensión inicial, que es una conexión que sea geoestratégica, que impulse toda la apuesta logística a que se ha desarrollado en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en Zaragoza, pues eso se ha frenado porque se ha dado prioridad al corredor mediterráneo de momento, porque también sabemos que esto va cambiando. Pero cualquier avance que haya ahí, que no se olvide, yo creo que... Y al final, a lo mejor se abre, porque la estación, el edificio que se ha adquirido con una cifra que yo creo que es simbólica, porque no es una cifra representativa de los metros. Ahí lo importante es la inversión que se realice. Yo creo que en esa estación cabe un poco de todo. Puede ser estación y puede haber el complejo hotelero y puede haber otro tipo, el museo, puede haber otro tipo de actividades porque la dimensión lo permitiría. Y en la medida que se consiga en su momento, yo estoy convencido que se conseguirá, aunque inicialmente pues sea un uso turístico fundamentalmente, pues ya está aquello con vida y que en un momento determinado puedas reivindicar o puedes avanzar en la conexión logística que es la pretensión que se tiene desde hace tiempo. O sea, lo peor es no hacer nada. Yo creo que lo peor es no hacer nada. Y la adquisición de la estación, el precio es simbólico. Pero yo sí que estoy de acuerdo en que siempre tiene que haber partidas presupuestarias en los presupuestos, porque sin presupuestos difícilmente vas a hacer nada. Bueno, si no lo hay para el 2013, pues se acomete esta fase inicial. Esperemos que habría que luchar para que los haya y haya un mayor impulso en 2014, dado que el presidente Rajoy está diciendo que el 2014 va a ser distinto. Perdón, se me ha escapado la risa. Bueno, vamos a seguir hablando de impulsos y de esfuerzos. En este caso, por parte de las empresas, esta semana ha tenido lugar aquí en Zaragoza una jornada sobre innovación en el empleo, a la que ha asistido el exministro del Trabajo, Manuel Pimentel. El exministro ha hablado sobre innovación, precisamente sobre empresas, y ha dicho que para salir de la crisis las empresas deben adaptarse y actuar, y que no necesariamente las grandes empresas o las más fuertes van o pueden sobrevivir mejor que el resto de empresas. Bueno, ¿qué os parecen estas conclusiones, estas reflexiones del exministro? ¿Creéis que para salir de la crisis las empresas deben acometer esto, deben de adaptarse o morir, ¿no? Como el que dice Paula, perdona? Bueno, obviamente la innovación en cualquier empresa yo creo que es fundamental, ¿no? Y en la empresa y las propias administraciones públicas tienen que hacer desde todos los ámbitos una adecuada inversión en investigación y en innovación, por supuesto. Entonces, bueno, pues yo en ese punto sí que estoy de acuerdo. Creo que también el exministro pues hablaba del positivismo y bueno, pues eso de que hay que adaptarse a los tiempos. Evidentemente, si te quedas quieto, pues claro, la realidad te puede pasar por encima. Lo que sí que a lo mejor veían estas palabras un poco de individualismo, y se echa de menos un poco el hablar más de corporativismo y de ayudarse y de buscar entre todos el bienestar para la mayor parte de las personas, ¿no? Y tanto en materia empresarial como en cualquier ámbito de la vida. Pero sí, claro, evidentemente la innovación es fundamental para la prosperidad de la sociedad y de las empresas y de la actividad económica. Adolfo, en la práctica, esta innovación, ¿en qué se refleja ahora que las empresas lo están pasando un poco mal, con falta de efectivo, digamos? Pues yo creo que es conocido el recorte salvaje que se ha hecho en I+D+I.
se ha hecho desde las administraciones públicas. Las empresas están absolutamente ahogadas y asfixiadas, porque lo hemos dicho en esta mesa más de una vez, y especialmente las pequeñas y medianas, que es en las que se centraba el señor Pimentel, porque no fluye el crédito, porque el sistema financiero, que está en esa fase de reestructuración, que está recibiendo ingentes cantidades de dinero público, pero que evidentemente sigue sin llegar el crédito y por lo tanto sin tener posibilidad de que las empresas acometan esos procesos, que evidentemente todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser así. Y luego viene la otra parte, ¿no? Estamos en plena recesión económica, por mucho que digan que no, y las empresas se tienen que adaptar, claro, ¿a qué? ¿A una recesión económica? Yo creo que las empresas lo que tienen que trabajar es en positivo. Y bueno, pues yo en esas jornadas, pues es verdad que se llegan a unas conclusiones que sobre el papel, a ver quién dice que no, faltaría más, pero bueno, bajemos a la tierra, dejemos de vivir en el país de las maravillas, y la realidad es que no hay inversión, que no hay ayudas para ello, que no fluye el crédito, que las empresas están absolutamente asfixiadas, que el consumo está absolutamente retraído y que estamos en una crisis económica de caballo a la cual nos están metiendo y además profundizando, porque siguen empeñados en hacer la política que se ha demostrado que no funciona. Entonces, pues es verdad que sobre lo que dice el señor Pimentel, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero luego la realidad es otra, ¿no? ¿Se puede innovar, se puede adaptarse, como decía, como cuestionaba también Adolfo, sin ayudas, sin inversión, sin recursos? Bueno, yo en primer lugar decir que el señor Pimentel no ha venido a decir nada nuevo, ¿eh? O sea, sí, eso además. Eso para empezar, realmente no ha dicho nada nuevo, nada que se venga diciendo desde diferentes foros, de diferentes instituciones desde hace tiempo. Y yo sí que he hecho en falta algo más de creatividad, en el sentido de decir, oye, pues mira, que hay determinados sectores que sea, porque claro, lanza un poco, hay unos comentarios que repito, que no son nuevos, y de alguna manera casi le está diciendo a las personas, oye, no hay trabajo, búscate la vida, innova tú, no sé. Realmente me ha sorprendido porque fue un ministro que dejó un buen pozo, aunque se marchó antes de terminar la legislatura. Últimamente se ha dedicado pues a ir por ahí dando conferencias y tal, pero me ha sorprendido porque yo no ha dicho nada nuevo, para mí no ha dicho nada nuevo. Es cierto que hay que innovar, es cierto que si dice algo que insiste, que tampoco es nuevo y que yo estoy totalmente de acuerdo, hay que ser positivista, porque claro, con lo que estamos viviendo, si lanzamos todos mensajes de pesimismo, lo vamos a tener peor, y que dicen, oye, que hay que luchar, que hay que innovar, que las nuevas tecnologías, pero repito, para mí no ha dicho nada nuevo. Ahora, que va a ser difícil, que es un poco la pregunta, va a ser difícil hacer porque claro, muchos pequeños empresarios, muchos pequeños emprendedores muchas veces están lanzándose a sectores ya sobredimensionados, que probablemente, por ejemplo, en determinados sectores de servicios, el ajuste, están aguantando, esperando que cambie algo, y al final lo único que contribuye a que haya todavía más competencia y más dificultades para salir adelante. Yo creo que lo que falta desde el gobierno central es estrategia. No se puede estar gobernando solo con los consejos de ministros de los viernes. Falta estrategia y directrices claras, y por supuesto que hay algunos sectores que hay que dinamizarlo y hay que apoyarlos, porque si no va a ser muy difícil. ¿Y se puede... de hecho es lo que está pidiendo Rajoy a Angela Merkel, que lo hagan otros, porque aquí es difícil, pero aquí también se pueden hacer cosas. La presidenta alemana, que ha dicho finalmente que no va a acometer más políticas de crecimiento, que no va a gastar más en crecimiento, a pesar de las peticiones del Gobierno de España en este sentido que explicaba Salvador. ¿Creéis que se puede crecer, se puede innovar, hablábamos ahora, para las empresas, sin estas políticas? ¿Qué va a pasar? ¿En qué situación nos deja esta decisión de Merkel? Paula. Sí, hombre, yo creo que no queda duda, y ha quedado constatado suficientemente, ¿no?, desde un punto de vista empírico, que sin inversión pues no hay reactivación económica, ¿no? El problema es que, pues bueno, en los estados de la Europa del Sur estamos en la situación a la que nos está abocando Alemania, porque es Alemania la que dirige Europa en este momento,
el gasto público está cada vez más reducido y cada vez se gasta más parte del gasto público en pagar los intereses de la deuda. Esto nos aboca a más recesión, y esto está claro, ya lo ha dicho hasta el FMI, pese a lo cual 2 días después de haberlo dicho sigue diciéndole a Portugal que insista en las medidas que llevan clarísimamente ya hemos comprobado que llevan a más recesión. Yo me pregunto para qué están las instituciones europeas, las instituciones democráticas, cuando al final manda la Merkel, ¿no? Manda Alemania o manda el presidente del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo no hace una función de Banco Central. ¿Por qué no empieza a hacer funciones de Banco Central? Es que son cosas que ya las hemos dicho, ¿no? Ya las hemos debatido aquí en esta mesa muchas veces y en todos los foros, pero el caso es que no llega a haber un cambio, no llega a producirse y cada vez vamos a peor, cada vez estamos peor y de momento somos los países del sur, pero esto por supuesto al final va a salpicarle también a Alemania. No sé qué piensa, si piensa forzar la máquina hasta el final, si piensa pues bueno, hacerse la única fuerte en Europa para al final dominarla completamente, que siempre parece la última finalidad de Alemania históricamente. El caso es que desde luego evidentemente es un error que nos condena a todo el pueblo europeo, pero bueno, esto es lo que tenemos. Es una situación además que poco a poco va lastrando la economía también alemana, ya lo están notando. Adolfo, no se van a dar cuenta, Alemania, Angela Merkel está esperando que empeore la situación allí para cambiar las políticas, o no lleva idea. No. Angela Merkel está haciendo lo que le dejan hacer y evidentemente es consolidar lo que es Alemania y desde luego la economía alemana. Yo hago un matiz a lo que decía Paula, ¿no? No son las instituciones democráticas, claro que sirven, son las que eligen los ciudadanos y ciudadanas y las eligen para gobernar. Aquí el problema que hay, y de eso tendrán que dar explicaciones quienes lo están permitiendo, y aquí lo están permitiendo clarísimamente una alianza que hay a nivel de Europa entre el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo y los liberales europeos, que han decidido la política de ajuste y la política monetarista que se hay. Y han decidido otra cosa que a nosotros nos parece más perversa y que creemos que es lo que hay que romper. No puede ser que al final gobierne el Banco Central Europeo, que no lo elige nadie, no puede ser que gobierne el Fondo Monetario Internacional, que no lo elige nadie, y no puede ser que los europarlamentarios y europarlamentarias, que sí que elige la ciudadanía y que por lo tanto son los legítimos representantes, sean un florero y además encima se utilice para decir que son carísimos y hay que cerrar aquello porque ¿para qué sirve?, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en el para qué sirven las instituciones democráticas porque nos parece un avance preocupante de la derecha. Quiere cargarse los sistemas democráticos para al final hacer, pues como han hecho en Grecia o como han hecho en Italia, que ha sido que al final acabó de presidente de gobierno alguien que no han elegido los italianos, que lo han puesto los banqueros. Y eso nosotros creemos que hay que combatirlo profundamente. Creemos que de esta situación se sale, desde luego, ampliando la democracia, no recortándola, y se sale recuperando la soberanía de cada país, que es lo que se está perdiendo, y ahí es lo que nos asombra, cómo los distintos gobiernos, no solo el español, los de todo el ámbito europeo, están permitiendo tan alegremente que la soberanía económica, social, estrategia, política de mercado, la marquen señores que yo no discuto lo preparados que están, pero están preparados para salvar a los bancos, no para preocuparse de la educación, de la sanidad, del empleo y toda esa serie de cosas, ¿no? Y esta es una profunda reflexión que al hilo de la crisis nosotros estamos intentando decir, ¿no? No podemos cargarnos las instituciones democráticas, ¿qué más quisieran para terminar de eso, ¿no? Y es verdad que hay que contrarrestar todo eso, creemos que hay que ser muy didácticos, muy pedagógicos, creemos que hay que situar el ámbito de la decisión en donde está, que es en los ciudadanos y en sus legítimos representantes, que es lo que ahora eso se ha perdido. Salvador. Pero yo creo que Angela Merkel tiene unas encuestas que le está diciendo que va a volver a ganar las próximas elecciones, incluso con mejores resultados que las anteriores, con lo cual, y eso es en base a una política que está desarrollando. Una política que claramente perjudica al resto de países de Europa, sobre todo a los países del sur. Pero además tiene un problema que estamos conociendo cada día con mayor detalle, y es que tiene un problema con las cajas de ahorro, ya no solo con 200 y pico mil millones, aquí estamos hablando de 40.000 millones de rescate bancario, ahí están hablando de 200 y pico mil millones, no se sabe lo que hay ahí. Entonces, por un lado su interés político y por otro lado su interés, que es que todo el mundo que le debe a esas entidades financieras alemanas que prestaron a Italia, a Portugal, a Grecia y a España, que devuelvan la deuda.
y estamos ahí, y ese es el tema. Entonces, hasta que no se celebren elecciones, lo que sucede es que está empezando, pues este año, en el último trimestre, ha habido una desaceleración del 0,5 del PIB en Alemania. Las previsiones para el año que viene no estaban hablando del 0,9 de crecimiento, va a ser el 0,4. O sea, está habiendo una desaceleración porque coincide que Europa no puede comprar sus productos porque estamos como estamos, y coincide con una desaceleración también en Brasil, en la India y en China, que es donde estaban compensando con sus exportaciones. Pero claro, su interés primero ahora, repito, son los dos. El interés político, que las encuestas dicen que está bien, porque los alemanes no quieren ir a hablar de poner más dinero para rescate de España ni de nadie. Han contagiado a los holandeses, a los noruegos y a los belgas, y entre otros. Y ahí estamos. Entonces, ojalá se celebraran las elecciones en Alemania pasado mañana, porque empezaría a despejarse, porque al final yo creo que son conscientes de los problemas que ya los tienen dentro. Pero su test político le dice que está de momento bien. Ya veremos si llega, porque bueno, aún faltan unos meses para las elecciones. Pues ya veremos cómo se va desarrollando todo, estaremos al tanto de todas las novedades en estos temas. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado, nos despedimos ya, les deseamos que pasen un feliz fin de semana, volvemos el lunes. Buenas noches.